Vamos ahora a cambiar de tercio con algo interesante, una información que además nos ha llegado hace relativamente poco, aunque creo que a nosotros en España no nos va a aplicar. Pero vamos a hablar del Corvette, porque parece ser que el Corvette sí va a llegar a Europa. Eso es. Algunos mercados, todavía esto no está confirmado, o sea, no sabemos exactamente a qué mercados, pero podemos imaginar que cuando se habla de Europa serán los mercados más pudientes. Alemania, Suiza y Reino Unido. Esa es mi apuesta. Probablemente, pero parece ser que no lo vamos a ver en España. Pero es también curioso porque sí hemos tenido Corvette oficialmente vendiéndose en España. Eso es. Y este Corvette se ha renovado hace poco y quiero que me hables un poco de él, Mario, para la gente que todavía no esté muy puesto. Y me parece un coche súper interesante. Es verdad que no es un coche masivo, ni muchísimo menos. No es un coche barato, es un coche bastante radical. Pero ¿cómo molaría que se vendía también en España? Ojalá lo llegamos a ver aquí en nuestro mercado, porque fíjate, aquí no es masivo, en Europa no puede ser un coche masivo, tampoco lo llega a ser un Mustang o lo llega a ser un Audi TT incluso, no son coches masivos, pero en Estados Unidos un Corvette sí puede llegar a ser masivo, igual que lo es un Mustang, por supuesto, en Estados Unidos es muy masivo, pero un Corvette en Estados Unidos puede llegar a ser masivo y evidentemente es un coche que nace para el mercado local y para satisfacer la demanda de este tipo de coches en el mercado americano. ¿Qué pasa? Que con el C8 han hecho un producto que rompe con lo que vimos en el C7, en la anterior generación del Corvette. Es un coche que ahora es motor central, es un coche con un diseño espectacular, muy agresivo, muy de superdeportivo, típica silueta de superdeportivo de motor central. Lo han hecho redondo, me parece espectacular. Estamos hablando de un V8 de 6,2 litros, 497 caballos. 400, Tú, las unidades no se te da bien. Ya sabes que confundes a menudo. yo soy más de letras que de números, Jaume. Ya se nota. Estamos hablando de eso, de casi 500 caballos de potencia y sobre todo 500 caballos con un precio en Estados Unidos de $58.900. Es espectacular. O sea, este precio claro, es una chaladura. Obviamente a Europa no va a llegar a este precio, olvidado. Efectivamente. Pero es una chaladura de precio. Claro, un coche, un superdeportivo de motor central de 500 caballos con un V8 de esas dimensiones, con ese diseño, con un interior que además ha mejorado bastante respecto a lo que veníamos conociendo en los anteriores Corvette. Por ese precio, Jaume. Es que además, o sea, para intentar entender en el mercado americano, $58.000, que serían alrededor de unos 52.000 euros aproximadamente. Más o menos. Que si esto lo llevas al poder adquisitivo del americano medio, serían igual como 30.000 euros. O sea, claro. Es una chaladura absoluta. Y si pensamos, por ejemplo, en la potencia que tiene un 911, estoy hablando de un 911 de acceso, no de un 911 turbo, claro, y cuesta el doble. Un 911 en el mercado americano respecto al Corvette cuesta el doble. El refinamiento, claro, tal, no es, sé, otra, mismo, es claro. otra cosa. No está ni igual de bien acabado, el chasis no es igual de sofisticado, es otra historia, vale. Pero es que tenemos por la mitad de precio un coche que te ofrece más potencia y un coche que te ofrece ya una experiencia muy especial, con un diseño atractivo y demás. Yo si viviera en Estados Unidos, estaría encargando uno ya. Totalmente, la verdad que me parece una locura. Oye, me gustaría que me hablaras un poco de este cambio, porque es un cambio muy significativo el que han hecho pasando el coche a motor central. ¿Qué crees que representa esto? ¿Crees que se notará mucha diferencia entre el C7 y el C8? ¿Por qué han tomado esta decisión y por qué la han tomado ahora? Vale. Cuéntame un poco sobre eso, porque creo que al final es el cambio más significativo del modelo anterior a este. Claro, no. Evidentemente, el hacer un coche de motor delantero y luego hacer un coche de motor central cambia todo. Es decir, en el momento en el que te pones a concebir un coche con un cambio de disposición de motor así, cambia todo. Cambia todo en cuanto a diseño, en cuanto a configuración del chasis, todo. ¿Por qué han tomado esta decisión? Bueno, al final yo creo que es un cambio. Fue polémico también en Estados Unidos, igual que aquí decimos, ya no es atmosférico el coche, ahora es duro. Allí todo es polémico. Cualquier cambio es polémico. Claro. O sea, cualquier cosa que cambie siempre va a generar Y más polémica. si hablamos de un coche con 8 generaciones a su espalda y que representa tanto la deportividad de Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que ha sido precisamente para ofrecer algo muy especial con un precio muy, muy comedido. Seguir teniendo esa filosofía de ofrecer muchos caballos a un precio muy reducido, pero rizando el rizo y decir, te voy a ofrecer un coche muy especial a un precio bastante comedido. ¿Y tú qué crees que va a significar eso en cuanto a la conducción del coche? Es decir, ¿qué va a notar el cliente que se compre ahora con el motor central? ¿Va a ser un cambio para bien? ¿En qué sentido? Vale. ¿Cómo se va a traducir eso? ¿Te lo puedes imaginar ya en tu cabeza? Yo creo que eso va a pasar por tener un coche con una distribución de pesos pues más equilibrada, más centrada, un tacto de conducción, una experiencia de conducción. ¿Qué te parece el Audi R8?
Hombre, está muy bien. O sea, Claro. me parece una maravilla, claro. Ese paso por curva tan equilibrado, Sí, claro. tan neutro, tan centrado todo en el punto medio, pues eso es lo que nos va a ofrecer. Pero el- hay poco... O sea, realmente se desarrollan pocos coches con motor central Claro, a día de hoy. estamos hablando ¿Pero de... qué crees? ¿Por complejidad Claro, de ingeniería? Tú piensa lo que cuesta desarrollar una plataforma para un coche así, motor central, ya no, es mucho más difícil trasladar el motor y hacer que todo funcione desde un punto intermedio que desde delante, como tenía antes el motor, el Corvette. Piensa que es una configuración que vemos pues Audi R8, Ferrari 488, McLaren, Lamborghini, es decir, es una configuración reservada solo para superdeportivos y la gracia está en que Chevrolet nos lo ofrece pues por una quinta parte de lo que cuestan todos estos coches. Totalmente. Bueno, pues nada, seguramente, bueno, casi seguro que no lo vamos a ver en España. O sea, no está confirmado, ¿no? Realmente, Claro. la confirmación es que va a llegar a Europa, Eso pero es. no han hablado de mercados. O sea, podría ser que hubiera un milagro y al final entrara el balón por la escuadra. Yo la reflexión que me quedo con esto, con que va a llegar a Europa, por cierto, aprovecho para contar a la gente que llega a Europa con un paquete de equipamiento superior al que vemos en el mercado americano, es decir, va a venir, aquí viene una unidad tope de gama, o sea, no va a llegar una versión básica como puede ser esa de 58.000 y pico dólares, entonces ya eso de por sí va a elevar el precio. Si a eso le sumamos la importación y demás y la homologación para nuestro mercado, pues estamos hablando al final de un precio de partida de 99.000 euros para Alemania. Vamos, 100.000 pavos. 100.000 euros y si nos vamos a la versión cabrio, ya para ponernos disfrutones, Hombre, eso... estamos hablando de 106.000 euros Bueno. de precio de partida. Bueno, Bueno, a ver, al final es un coche muy particular. No vas a encontrar tampoco muchos coches Claro. por 106.000 euros con esta potencia. Encontrarás algunos coches mejor acabados, etcétera, pero con esta potencia, ¿qué te viene a la cabeza? Claro, yo aquí estoy pensando quizá en un McLaren 570, es decir, el modelo de acceso de McLaren, que si no recuerdo mal Está un poco por encima, ¿no? es más caro, Vale. evidentemente. Estoy pensando también quizá un Jaguar, un F-Type tope de gama, un V8, ¿sabes? Estoy hablando de, pues, del F-Type más gordo disponible. Quizá... Porque el 911 parte de 100 y son 400 y pico caballos. Claro, si no recuerdo mal, son 108.000 euros el precio de partida, es decir, está ahí, es un tal, Pero con pero un claro, motor inferior. ¿cuántos 911 de 108.000 euros ves, Jaume? No, claro, no. Claro. Yo creo que no existe, es un mito. Claro, O sea, está en la web, solo Eh, está en la web. Ese solo lo puedes encontrar en la A web. poco que equipes 4 cositas, Yo creo que creo que es imposible comprarlo el por eso. precio base real de un 911 son 120.000 euros, entonces ya hay un escalón importante. Y un poco más. Incluso un poco más, claro. Ya hay un Si escalón. quieres que venga pintado un poco más. Efectivamente, si quieren los tiradores de las puertas en el color de la carrocería, ya al final estamos hablando de un margen importante. Entonces, al final este Corvette se posiciona en un punto intermedio entre los Cayman y los 911. Una barrera quizá interesante, no lo sé, porque bueno, pues tampoco es un nicho y no tenemos cifras de volumen exageradas, pero... Bueno, otro que no vamos a probar. ¿Tú crees? Bueno, yo, no sé. yo el anterior Corvette lo llegué a ¿Sí? probar. Sí, Pero sí. claro, el anterior sí se distribuía aquí de Claro, forma oficial. el anterior sí que lo conduje más. La reflexión, que se me olvidaba, lo que quería Sí. decir con el tema del precio para Alemania. Si se vende en Alemania, se puede traer. se puede traer. No iba a decir que se puede vender en España, sino que importadores lo van a traer, súmale unos cuantos miles de euros por la gestión. No es la primera vez que se trae un coche Claro. de Alemania a España. Y sobre todo, por ejemplo, con el Mustang, ya nos pasó la anterior generación. Hasta ahora el Mustang no se vendía en Europa. Ya. Entonces, no se vendía en España, mejor dicho. Entonces había importadores, había gente que lo traía de Estados Unidos y se encargaba de matricularlo y venderlo aquí en España.